La recopilación de Andrés Ríos Castillo. Soy amante de la cultura griega. Ahora no tengo dedos en las manos, pero este relato no comienza aquí. Fue la última vez que estuve en Grecia a bordo de un pequeño yate, invitado por el propietario, cuando sentimos un terremoto. No era aquel terremoto demasiado grande, estaba en el orden de 6,5 en la escala de Richter y por precaución desembarcamos y nos ubicamos en una pequeña colina mientras pasaban las fuertes olas que se producen después de los maremotos. Al poco rato nos sobrecogimos cuando un gigantesco tsunami reventó contra la playa. Aquella enorme ola tenía bastante más de 8 metros de cresta y todos nos alegramos por las previsiones tomadas. Después de aquel desastre bajamos hasta la playa, donde pudimos observar que aquella descomunal ola había sacado del fondo del mar numerosos objetos antiquísimos, pedazos de jarrones, un arete, trozos de estatuillas. Nos pusimos a recoger aquellos valiosos souvenirs cuando, en un pozo entre dos peñascos, algo extraño me llamó la atención, era como una menuda medusa. Me acerqué y, sorprendido, me di cuenta que era una pequeña estila. Una auténtica descendiente de la estila homérica de 6 cabezas. Quizás era la primera observada por alguien desde los tiempos de la antigua Grecia y me alegré infinitamente de mi suerte. Estaría muerta. Las diminutas cabezas humanoides, unidas por largos cuellos al tronco común, tenían los pequeños ojos cerrados y estaban completamente cubiertas de sargazos y lodo. Coloqué un pequeño espejo bajo algunas de las fosas nasales de la diminuta estila y comprobé emocionado que respiraban. Estaban vivas. Sin decir una palabra a nadie de aquel valiosísimo descubrimiento, la tapé con mi camisa mojada, trasladándola a mi camarote, donde la puse dentro de un recipiente con algunos pocos centímetros de agua salada en el fondo. Luego, con mucho cuidado, lavé las pequeñas quéritas de mi estila y después, limpié y peiné sus largas y onduladas cabelleras. Tenían bellos rostros, 2 de las cabezas eran rubias, 2 pelirrojas, una negra y una última de tez blanquísima y negros cabellos. Escondida dentro de un pequeño bolso la traje a New York. Nadie se dio cuenta de su presencia. Para ella compré una hermosa pecera, que llené a medias con agua salada y poniendo todo cuidado, la deposité en el fondo. Al atardecer de aquel primer día en esa ciudad, me di cuenta que había pasado varias horas contemplando los hermosos rostros de mi estila, admirándola, completamente extasiado. Sintiendo hambre, salí a la calle a comprar víveres y de paso, adquirí alimento para peces que seguramente comerían. Al regresar a mi apartamento, la extraña criatura había despertado. Sus pequeñas cabezas me miraron con curiosidad. ¿Quién eres?, preguntó una de las rubias, de hermoso rostro. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? Percibí de inmediato que aquel ser hablaba dentro de mi cerebro. Aun cuando su boca se movía articulando las palabras, ningún sonido salía de la pecera, pero yo podía entenderla perfectamente. Soy John. Me pueden llamar John Lee. Hablas un idioma sumamente extraño, pero te entendemos muy bien, dijo la bella cabeza negra. Nosotras leemos tus pensamientos cuando hablas. Me alegré infinitamente de poseer aquella criatura, casi mágica, que se refería a sí misma como, nosotras. Emocionado como estaba, no había contestado sus preguntas, cuando una de las pelirrojas me reconvino. No nos has dicho dónde estamos, ni qué hacemos aquí. Están en New York. Las he traído desde Grecia, cuando un terremoto las sacó del mar. New York. Estamos en el Asia. No, están en América. En Norteamérica. No sabemos de tal lugar. Queremos ir a Grecia.
Debemos ir con nuestra madre Estila o nuestro abuelo Forcis, que deben estar preocupados por nosotras. Ellos viven en el mar Egeo, exactamente en el estrecho de Mesina, protegidos por las rocas erráticas. Eso es imposible en este momento, les dije, quizás lo podamos planificar más adelante. Pueden confiar en mí, conozco la historia de su madre, añadí, para tranquilizarlas. Inmediatamente me di cuenta, que aquella criatura no era de esta época. Por algún raro fenómeno, aquel singular ser había dormido siglos y el terremoto lo había despertado. Fui a la biblioteca y busqué el nombre de Forcis, sorprendiéndome nuevamente, Forcis era el padre de Estila. Aquello confirmaba que tenía en mi apartamento un ser viviente originario de la antigua Grecia. Volví apresuradamente al salón de mi vivienda. Fue entonces cuando una de las pelirrojas me reconvino vivamente. Tenemos hambre. No hemos comido desde hace mucho tiempo. Busqué la comida para peces, colocándola en la pecera al alcance de las pequeñas cabezas. ¿Qué es esto? ¿Es que crees que somos peces? Lo siento. No conozco mucho de su comida. ¡Qué tonto eres! No lo sabes. Y dices que conoces la historia de mi madre. ¿Es que no sabes lo que comemos? Preguntó una de las rubias. Bueno, creo que deben comer sangre. Sangre humana. Es nuestro único alimento. Exclamó airadamente la negra, con cierta rabia en su voz. ¿Qué debo hacer? Tendré que salir a comprarla. Comprarla. Dijo una de las pelirrojas, eres definitivamente tonto. Tú tienes mucha sangre. Nosotras solo necesitamos unas cuantas gotas. Córtate un dedo. Observé que aquella criatura era bastante agresiva y suelta de la lengua. Sin embargo, en aquel momento tenía razón. Unas cuantas gotas de mi sangre se las podía dar. Lo consideraría como una donación. Haciéndome un pequeño corte en uno de mis dedos con una navaja bien afilada, dejé caer unas cuantas gotas de mi sangre en la pecera y ellas la tomaron de inmediato, sorbiendo el agua ensangrentada con avidez. Al poco rato, se fueron quedando dormidas y las contemplé con placer. Definitivamente, eran preciosas aquellas pequeñas cabezas de la descendiente de los dioses de la antigua Grecia. No le daría otro nombre, la llamaría Estila como su madre. A la mañana siguiente, obtuve sangre para alimentar a mi pequeña Estila, adquiriéndola en una farmacia. Después participé al encargado de la oficina donde trabajaba que me tomaría un mes de vacaciones. No podía dejar a aquella criatura sola en mi apartamento. Sentía la necesidad imperiosa de contemplarla y hablarle. Jamás la dejaría. Compré suficientes alimentos y también llevé un ramo de flores. Luego, fui directamente al apartamento donde ellas me esperaban. ¿Dónde has estado?, preguntó una de las rubias. ¿Por qué tardaste tanto? Estábamos asustadas, dijo la cabecita blanca, mirándome a los ojos con aquellos diminutos y preciosos ojos azules. Estuve comprando alimentos para todos. Tenemos mucha hambre, exclamaron las pelirrojas al mismo tiempo. Miren lo que les he traído. Una bolsa entera de sangre. Intervine, tomando una jeringuilla y dejando caer un poco de sangre en la pecera. Ellas sorbieron el agua ensangrentada vorazmente, para devolverla de inmediato. ¡Buah! Sabe horrible. No es fresca. Es amarga, señaló una de las rubias. Nos quieres envenenar. Eres un malvado, exclamó irritada la negra.
Ojalá estuviera con nosotras nuestra amiga Quimera para defendernos. Te quemaría con las enormes llamas que brotan de su garganta de león o te mordería con su cola de serpiente. Si nuestra madre Estila estuviera aquí, jamás nos harías esto, dijo la bella Blanca, con gesto de rabia. ¿Qué hago entonces? Es la sangre más fresca que pude conseguir. Tenemos hambre y esa sangre no nos sirve para nada. Córtate un dedo de inmediato. Señaló una de las pelirrojas. No lo dudé ni un solo instante. Mis hermosas criaturas no pasarían hambre mientras yo tuviera sangre. Nuevamente busqué la afilada navaja, haciéndome otro pequeño corte en uno de mis dedos. Ellas tomaron la sangre vorazmente y al poco rato se fueron quedando dormidas. Al observarlas con detenimiento me di cuenta que cada vez estaban más bellas. Mi sangre les hacía bien. Después de varias semanas, nuestras conversaciones solo se referían a la antigua Grecia y poco a poco me fui convirtiendo en un verdadero erudito de la edad de oro de aquella cultura, gracias a los conocimientos de primera mano que aportaba mi Estila. Claro que aquello no era más que chismografía local y los términos utilizados distaban mucho de una verdadera clase magistral. Claro que Afrodita era putísima. El chismoso Sol le dijo a su marido que se acostaba con Ares. Dijo una de las pelirrojas. A Hefesto. ¿Y qué hizo él? Pregunté. Los amarró desnudos a la cama donde estaban copulando. Y no los soltó hasta que le prometieron una generosa recompensa, garantizada por Poseidón. De allí viene el disgusto de Ares con ese hijo de Hiperión. Ese chismoso Sol ha malogrado más de un encuentro, señaló la hermosa Blanca. Hefesto no debía ser tan celoso. Creo que está acomplejado, porque es manco. Por ese complejo, su mujer es tan puta. Afrodita también tuvo relaciones con París antes de que éste raptara a Helena. Y también lo salvó de morir en manos de Menelao en la guerra de Troya. Esa Helena era otra zorra, que dejó al pobre Menelao casi loco, cuando se fue con París, haciéndose su amante. Además, cuando París estaba en la guerra de Troya, también se acostó con su cuñado Deifobo. La culpa no es de París ni de Deifobo, porque los hijos de Príamo no están conscientes del revuelo que causa su presencia. Las diosas Afrodita, Hera y Atenea los desean en secreto porque ellos son incansables en el lecho. París será muy bueno en la cama, pero en la guerra es un cobarde. Héctor lo ha tenido que reprender varias veces para que empuñe el arco y acometa con valor en esa interminable guerra de Troya. También ese hijo de Príamo estuvo enredado con una de las Nereidas. Casi todas hijas de Nereo son putas. No me las nombres, que yo las odio. ¿Cuántas hijas tuvo Nereo? Pregunté con emoción. Son 50. A todas esas hijas de Doris y Nereo, que llaman Nereidas, las odio porque son descaradas y putísimas. De ellas, las menos desvergonzadas son Anfitrite, la mujer de Poseidón, y Tetis, la madre de Aquiles. Es cierto que Poseidón una vez se disfrazó de río, continué preguntando. No una vez, Johnny, sino varias veces. Lo hizo para acostarse con Tiro, la mujer de Creteo, que estaba enamorada del río Enipeo. Poseidón, disfrazado de río Enipeo, le engendró gemelos, Pelias y Neleo. Por cierto que a Neleo, Hércules le mató 12 de sus hijos. Fue en las bodas de Peleo, dije, para ufanarme de mis conocimientos, cuando la discordia, que no fue invitada, arrojó una manzana de oro con la inscripción, a la más hermosa. La manzana la tomó París y se la otorgó a Afrodita, causando los celos que originaron el rapto de Helena y posteriormente la guerra de Troya. No seas estúpido, dijo la bella negra.
No confundas a Pelias, quien es hijo de Poseidón, con Peleo, el padre de Aquiles, que es hijo de Eaco. Nosotras estábamos hablando de los mejorcitos hijos de Poseidón, porque ese otro, el gigante Polifemo, cíclope de un solo ojo, es un fenómeno horroroso al que solamente lo ama Galatea, que es una puta loca. Y ahora está ciego, porque Ulises lo cegó para siempre con una estaca ardiente, intervino una de las rubias. Por eso Poseidón jamás lo perdonará. En ese momento intervinieron las pelirrojas, que tenían rato sin hablar. Ya basta de tanta charla. Tenemos mucha hambre, deínas un poco de tu sangre. Dijeron ambas al mismo tiempo. Últimamente estaba un poco pálido y mi semblante no se veía muy bien. Mi relación con la estila de múltiples cabezas era enfermiza. Ya había perdido 3 de mis dedos, a la altura de la segunda falange, para darlos de comer junto con la sangre a las criaturas. No me importaba, porque nada se comparaba con el placer que sentía cuando las peinaba y oía los relatos narrados por aquellas bellas cabecitas. Esos hermosos rostros también se peleaban entre sí por mi atención, y me di cuenta que aquello me llenaba de satisfacción y orgullo. Ellas jamás pasarían hambre mientras corriera sangre por mis venas. Esa tarde me corté otro dedo y lo arrojé ensangrentado a la pecera, donde ellas lo comieron ávidamente, dejándolo en el hueso en pocos momentos. Aquella tarde, mi Estila estaba de muy buen humor y contaba otros chismes a través de sus hermosas cabecitas. Más siniestra que Artemis. Esa diosa cruel mató los 14 hijos de Naiobi, junto al insaciable Apolo, que tuvo más de 60 amantes, solamente porque la bella Naiobi dijo ser más prolífica que Leto, la madre de ambos gemelos, observó una de las pelirrojas. También mató a Orión, el amante de la aurora, señaló la otra. Y a la princesa Adriadna, la hija de Minos, el rey de Creta, cuando Teseo, rey de Atenas, se la llevaba al palacio, dijo la negra. Y lo que hizo junto con su gemelo Apolo en la isla de Siria. Mataron a todos los ancianos. Creo que Artemis es más cruel que Clitemnestra. Y también más puta, porque Clitemnestra, la asesina de Casandra, mató a su propio marido, el rey Agamenón, para quedarse con su amante, Egisto. 7 años estuvo puteando con él, hasta que a ambos los mató el propio hijo de Clitemnestra, Orestes, intervino una de las rubias. Igual como le sucedió a Edipo. Pregunté. No, estás equivocado otra vez, Edipo mató a su padre, Layo. Luego se casó con su propia madre, Epicasta, llamada también Yocasta, que se ahorcó cuando descubrió que el marido con quien vivía, era su propio hijo. Dijo la bella cabecita blanca mientras muy seriamente, me miraba a los ojos. Ellos vivían en incesto continuo, tal como lo hace Zeus, quien es hermano de su esposa Hera. Tienen los mismos padres, Cronos y Rea. En ese momento, nuestra charla fue nuevamente interrumpida por las eternas glotonas. Tenemos hambre otra vez, dijeron las pelirrojas. De tal forma iba reuniendo conocimientos de la portentosa y antigua Grecia, en la medida que perdía dedos. Ya no me quedaba ninguno en las manos, cuando decidí que al día siguiente comenzaría a cortarme los dedos de los pies. No fue necesario. A la mañana siguiente, la pecera estaba volcada. Micifuz, el gato del vecino, dormía plácidamente, con la panza hinchada, al lado de los restos de mi llorada Escila.